Orden del día de la sesión solemne y pública de posesión del doctor César Ferrari como miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Hoy, 5 de diciembre de 2017. 1. Himno nacional. 2. Excusas. 3. Palabras de presentación del nuevo académico por el presidente de la Academia, doctor Julio Silva Colmenares. 4. Lectura del doctor César Ferrari del trabajo, los beneficios de la paz y su construcción, reflexiones y propuestas desde la economía. 5. Lectura de los comentarios de rigor a cargo del académico de número doctor Fabio Giraldo. 6. Toma de juramento, entrega del diploma y de la medalla al doctor César Ferrari por el presidente de la Academia, doctor Julio Silva Colmenares. 7. Vino de honor ofrecido por el nuevo recipiendario. 1. Himno nacional. Excusas. Por la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, académicos de número: Beethoven Herrera Valencia, primer vicepresidente; Rubén Darío Utria, segundo vicepresidente; Amílcar Acosta, Mariano Arango, Consuelo Corredor, Darío Fajardo, César Giraldo, Absalón Machado, Gabriel Poveda, Diego Roldán, Julián Sabogal, Francisco Tumi. Académicos correspondientes: Harold Vanguero, Albert Berry, Carlos Ortiz, Carlos Rodado, Germán Umaña. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo; el Contralor General de la República, Edgardo José Maya; el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría; la Ministra de Educación Nacional, Janet Gía; la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez; la Ministra de Cultura, Mariana Garcés; el Embajador del Ecuador, Rafael Paredes; el Director de Colciencias, César Augusto Campo; el Rector de la Universidad Externado de Colombia, Juan Carlos Henao; el Rector de la Universidad Nacional de Colombia, Ignacio Mantilla; el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, Edgar Bejarano; y la senadora Claudia López.
3. Palabras de presentación del nuevo académico por el presidente de la Academia, doctor Julio Silva Colmenares. Buenas noches. Bienvenidos a esta que será su casa siempre. Quiero agradecer en primer lugar al doctor Enrique Forero, presidente del Colegio Máximo de Academias de Colombia, estarnos acompañando esta noche en la sesión solemne de ingreso del profesor César Ferrari. Muchas gracias, Enrique, por todo. El profesor César Ferrari es PhD en Economía y Máster en Desarrollo Económico de Boston University, Máster en Planeamiento Urbano de New York University e Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue miembro del directorio y gerente general del Banco Central de Reserva del Perú, director técnico del Instituto Nacional de Planificación del Perú y asesor del Fondo Monetario Internacional en los bancos centrales de Angola y de Guinea-Bissau. Ha sido subgerente general de Retex peruana y gerente de Finanzas y Administración de Inversiones COFIDE de Perú. Ha sido profesor y conferencista en varias universidades latinoamericanas y en los centros de altos estudios militares de Perú y Colombia. Actualmente es profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana en el Departamento de Economía en Bogotá, Colombia. Para quienes desconocen los ritos de la academia, quiero contarles que el ingreso a una academia como la nuestra, o como la que preside el doctor Enrique Forero, no se solicita, sino es presentado por miembros de número de la respectiva academia. Esa presentación, que la deben soportar 3 miembros de número de esa academia, se somete al escrutinio de una comisión de candidaturas que examina la obra del posible miembro de la academia y da su concepto, que pasa a la mesa directiva, en el caso nuestro de la academia, donde se produce la aceptación o no, depende de la discusión que haya en la mesa directiva. Después de ser aprobado por la mesa directiva, debe pasar a una asamblea general de la academia, en el caso nuestro, y esa asamblea general debe ratificar la decisión de ingreso de la academia. El profesor César Ferrari, como natural, tuvo que, en nuestra academia, tener todos esos procesos. Afortunadamente, muchos de esos procesos no los conoce el miembro recipiendario de la academia, porque lo hacen quienes lo presentaron a él, y hoy estamos culminando ese proceso con el ingreso en esta sección solemne y pública. Por tanto, vamos a continuar con el evento. 4. Lectura del doctor César Ferrari del trabajo, los beneficios de la paz y su construcción, reflexiones y propuestas desde la economía. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores miembros de la academia, por este honor que me hacen de unirme a un espacio tan selecto, en un tema tan complicado y tan difícil como es el tema económico. Espero seguir haciendo logros para seguir continuando como miembro de esta academia. Pero entonces permítame entrar rápidamente en materia y leer un resumen del trabajo que presenté a consideración de la academia para mi incorporación en la misma. Y quisiera empezar diciendo que en los últimos meses Colombia ha logrado 2 hitos fundamentales e históricos, probablemente los más importantes en las últimas décadas. Primero, ha culminado exitosamente una negociación que ha fructificado un acuerdo de paz con la FARC, una guerrilla de más de 50 años de existencia y beligerancia. Y lo ha logrado a pesar de todas las trabas y enemigos poderosos que encontró en el camino. Segundo, como consecuencia de lo anterior, ha desarmado esta guerrilla y ha finalizado una prolongada guerra interna con la misma. A lo largo de sus numerosos años de duración, el conflicto armado colombiano ha producido más de 260.000 muertos, más de 7 millones de desplazados, miles de infraestructuras destruidas
e inmensos e inconmensurables dolores y miedos. Colombia tiene ahora que atravesar una etapa excepcional y novedosa de su historia. Su eje central será la construcción de un país en paz, es decir, construir un posconflicto exitoso. Esa construcción implica superar unos desafíos que la sociedad colombiana debe confrontar en las primeras décadas del siglo XXI. Ellos son consecuencia en gran medida de la manera en que se ha gestionado y comportado la economía colombiana. De tal modo, superarlos implica construir una nueva economía, es decir, una nueva estructura económica y un nuevo patrón energético, para lo cual es necesario poner en vigencia nuevas políticas monetarias, fiscales y regulatorias. Colombia debe también lograr el desarrollo rural integral previsto por el Acuerdo Final de Paz, es decir, en últimas, debe lograr que los campesinos colombianos, incluidos los desmovilizados de la guerra, soldados y exguerrilleros, la mayoría de origen campesino, alcancen a través de nuevas actividades legales ingresos dignos que les permitan asentarse en la tierra en paz. Probablemente será la única manera de desterrar el narcotráfico y sus secuelas de las tierras andinas. Sobre todos estos temas, planteados para Colombia y por extensión a América Latina, salvadas las peculiaridades de cada país, todos con multiplicidad de dimensiones económicas, ambiental, política, ética, trata este ensayo, sin pretensión de agotarlos y tal vez con una misión limitada desde la economía. Pero ¿cuáles son los beneficios y costos de la paz? ¿Por qué resulta necesario y conveniente construir un posconflicto exitoso? La primera respuesta es evidente, no es que con el acuerdo de paz los conflictos de todo tipo propios de toda sociedad dejen de existir. Lo que deja de existir, ojalá para siempre, es una manera de resolverlos a través de las armas, la guerra, los muertos, los heridos y los miedos del enemigo y los propios. El posconflicto, si es exitoso, significará que esos conflictos se intentarán resolver a partir de un proceso civilizado, es decir, a través de la negociación y la política. Eso es ciertamente un enorme beneficio para toda la sociedad colombiana. La segunda respuesta es también evidente. Los beneficios de la paz son inmensos y reales, mayores que los costos que pueden implicar. Ciertamente son invalorables los muertos, heridos, dolores y miedos que dejarán de producirse con el fin de la guerra. Lo que sí se puede cuantificar es la progresiva reducción de los gastos militares y civiles en seguridad que permitirá la nueva situación. La reducción inmediata de los costos de la reconstrucción y mantenimiento de la infraestructura que dejará de destruirse, la liberación de tierras, territorios y jóvenes de las penurias y quehaceres de la guerra para emplearlos en actividades económicas legítimas. Todo ello significará ahorros en seguridad, particularmente a las empresas, los que le permitirá reducir sus costos, volverse más competitivos, vender más, producir más y así de esa manera contribuirá a ese propósito. Permitirá además desarrollar algo que era imposible hasta hace pocos meses en un medio rural azotado por la guerra. Construir un sector agropecuario exitoso y una industria turística próspera en una serie de zonas atractivas que hasta ahora eran inalcanzables. Frente a dichos beneficios inocultables, innegables, algunos aducen que los costos son mayores y que por lo tanto lo logrado es insuficiente, inadecuado y que en consecuencia para los más extremistas el acuerdo de paz debe deshacerse, lo que implícitamente significaría volver a la guerra. Dos son los principales costos que menciona: impunidad y representación política inmerecida para los exguerrilleros. Para los partidarios del acuerdo, tal impunidad no existe en la medida que el mismo contempla una jurisdicción especial. La participación en política de los guerrilleros tampoco resulta un problema en la medida que juzgan más beneficiosos para la sociedad permitir esa participación que mantener vivo el cuestionamiento al Estado desde la clandestinidad y la guerra. La discusión es ciertamente inacabable, en la medida que los costos indicados resultan ser todos ideológicos. Es decir, lo que a algunos les parece malo o muy malo, a otros les puede parecer muy bueno o aceptable, pues se plantean a partir de valores, visiones, culturas y formas de pensar propios y diversos. Por tal razón, comparar beneficios que se pueden cuantificar con costos que son ideológicos resulta inapropiado.
Por cierto, los acuerdos de paz sí implican otros costos cuantificables, pero todos ellos son de orden fiscal. Por ejemplo, subsidios temporales a los guerrilleros. Sucede que dichos costos fiscales son evidentemente menores cuando se les compara con los beneficios económicos. Existirán también otros costos para que el acuerdo de paz sea exitoso. Por ejemplo, la construcción de carreteras de segundo y tercer nivel para posibilitar el desarrollo del medio rural. Pero dichas inversiones, y no costos, deberían darse de todos modos como parte del esfuerzo del desarrollo del país. Hay una cuestión adicional que tiene que ver con costos de oportunidad. Si no se construye un posconflicto exitoso que permita al campesino, desmovilizado o no, obtener a través de sus nuevas actividades legales un ingreso decente que le permita una vida digna, en un contexto en el que muchas de dichas personas están acostumbrados a ingresos elevados, saben manejar armas, extorsionar y secuestrar, o desarrollar cultivos ilegales, la tentación para regresar a sus antiguas actividades ilegales es muy grande. En otras palabras, el costo de fracasar en la construcción de un posconflicto exitoso es enorme. Significaría volver a una situación tanto más grave que la precedente, pues al dispersarse los desmovilizados sin unidad de mando, para delinquir en forma individual o en pandillas, la guerra volvería sin reglas ni medidas, sin ninguna justificación política e ideológica. Lo sucedió en El Salvador, en Centroamérica, lo ilustra. Pero la cuestión es cómo construir un posconflicto exitoso, cuáles son los desafíos a resolver, qué se necesita para construir un país en paz. Para la sociedad colombiana la respuesta reside seguramente en afrontar, resolver y superar unos desafíos significativos, desafíos que en general son también válidos para casi todas las otras sociedades latinoamericanas. Y tiene que hacerse con urgencia. En las primeras décadas del siglo XXI, pues las necesidades no dan espera y los nuevos conflictos que pueden emerger, consecuentemente, pueden ser particularmente graves. 4 son esos mayores desafíos. Primero, aumentar el ingreso promedio de la población, que es varias veces menor que el de un país desarrollado. Segundo, reducir la actual notoria concentración del ingreso, una de las peores del mundo. Tercero, garantizar a toda su población los bienes y servicios de calidad que son fundamentales para una vida civilizada y digna, es decir, alimentos, salud, educación, vivienda, transporte, energía, agua, telecomunicaciones, recolección y tratamiento de desechos. Cuarto, reducir la abrumadora contaminación del medio ambiente, particularmente en las grandes ciudades y en el medio rural. A título de ilustración, en dólares constantes del 2011 a poder de paridad de compra, que es decir, eliminados los sesgos nacionales de precios, las diferencias entre países son notables. En 2016 el ingreso per cápita de los chilenos, por ejemplo, era 42% de los estadounidenses y el de los colombianos 24%. Entre 1990 y 2016 el ingreso per cápita de los chilenos creció 2.3 veces, el de los colombianos 1.7 veces, el de los chinos 9.4 veces. Sean los términos que fueren, lo que muestran esas cifras son, primero, un enorme espacio que deben recorrer los latinoamericanos y los colombianos en particular para alcanzar el ingreso per cápita de los estadounidenses e incluso de los europeos. Segundo, como el ingreso per cápita de los chinos y el de los asiáticos en general ha sobrepasado o está sobrepasando el de los latinoamericanos. Y tercero, el mediocre desempeño en las economías latinoamericanas que está produciendo los resultados anteriores. El segundo desafío se refiere a la superación de la abrumadora concentración del ingreso que existe en Colombia y en general en América Latina. Al visibilizarse de manera cada vez más frecuente, es fuente de conflicto social y por lo tanto restricción de la inversión y del crecimiento económico. Según una compilación del coeficiente Gini, con base en información del Banco Mundial, Colombia ocupa el puesto número 10 solo por detrás de Haití, que ocupa el puesto 5 con la peor distribución del ingreso a América Latina. Con dichos ingresos per cápita y
concentración del ingreso, no es extraño que una parte importante de la población colombiana y latinoamericana en general sea pobre y por lo tanto no acceda a bienes y servicios fundamentales. El tercer desafío, particularmente en términos de alimentos que le proporcionarían una vida civilizada y digna. También según datos del Banco Mundial, solo 67% de la población rural colombiana, 53% de la población mexicana tenía acceso a un saneamiento apropiado. La situación es parecida en términos de agua potable en el medio rural colombiano y peruano. Solo 73.8% de la población de los colombianos rurales tiene acceso a agua potable. El cuarto desafío se refiere a la reducción de la contaminación ambiental existente en todas sus formas. Es ciertamente un desafío emergente y un signo de los nuevos tiempos y de su preocupación por mejorar la calidad de vida de los seres humanos y la ecología. La emisión de gases de efecto invernadero en Colombia y en general América Latina no llega a tener los niveles alarmantes de los otros países desarrollados. Pero la contaminación ambiental se origina en la generación de los desechos del proceso productivo y de consumo que ha llevado al Papa Francisco a proclamar su indignación que la tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería. Ocurre principalmente en las grandes ciudades, que en Latinoamericana en general no han podido organizar un sistema de basura ceros al estilo europeo, ni siquiera una disposición adecuada en rellenos sanitarios. La contaminación en las áreas rurales, siendo de otro orden, es también preocupante. Como se indicó, un porcentaje importante de la población rural carece de facilidades sanitarias de tal manera que es común que las excretas humanas acaben depositándose en los cursos de agua y contaminando los mismos, que aguas abajo se usan para regadíos. Estos desafíos han emergido a partir del comportamiento de la economía y su incapacidad para resolverlos a lo largo de los años. De tal manera, superar esos desafíos implica superar la manera en que la economía colombiana y en general la latinoamericana ha venido comportándose durante las últimas décadas. Un comportamiento caracterizado por un crecimiento mediocre e inestable, comparados con el de las economías asiáticas, por ejemplo. Segundo, una estructuración económica inconveniente que está en el origen de lo anterior. Y tercero, usando un patrón energético inadecuado que es definido en gran medida por dicha estructuración de la economía. Una de las razones fundamentales de este crecimiento reducido e inestable tiene que ver con su dependencia de las materias primas. Y la razón de dicha inestabilidad es evidente. Si el país es dependiente de la exportación de materias primas, un aumento de sus precios internacionales genera un incremento en el valor de las exportaciones, un mayor ingreso de divisas y una mayor recaudación fiscal. Lo primero implica mayores utilidades para los exportadores, mayores salarios para sus trabajadores y mayores compras de bienes y servicios a sus abastecedores locales. A su vez, a estos últimos les significa lo mismo: mayores ventas, mayores utilidades, mayores salarios y mayores compras y así sucesivamente. Por su lado, esas mayores ventas suponen también mayor recaudación de impuestos a las utilidades y al mayor valor agregado, generando un incremento de ingresos fiscales. Los mayores ingresos de divisas implican a su vez un incremento de su oferta en el mercado cambiario y consecuentemente una revaluación cambiaria, un decrecimiento de los precios de los bienes y servicios transables, es decir, lo que puede exportarse e importarse, y por lo tanto un aumento del ingreso real de los salarios, de la demanda local y del consumo. De tal modo, un crecimiento de los precios internacionales de las materias primas acaba generando un crecimiento del ingreso externo y del ingreso interno. Pero cuando esos precios internacionales declinan, ocurre todo lo contrario. A menos que la declinación sea significativa, la devaluación notoria del nuevo nivel de precios que origina se sostenga el tiempo suficiente de manera estable para generar un cambio en la estructura productiva. La estructura productiva basada en la explotación de materias primas comenzó a regenerarse en América Latina en los años 90, volviendo a la estructura que conoció hasta la Segunda Guerra Mundial al abandonar el paradigma cepalino. Esa estructura productiva tiene un gran problema: no genera ocupación suficiente, porque los sectores productivos de materias primas dominantes, particularmente minero y hidrocarburos en el caso colombiano, son intensivos en capital y no en el uso de mano de obra.
De tal modo, es la estructura productiva dependiente de las materias primas la que acaba generando un elevado desempleo estructural. A su vez, como en una economía de mercado no se puede vivir sin ingresos, y como en casi todos los países latinoamericanos no existe un estado de bienestar suficiente que incluya subsidios al desempleo, no es una casualidad entonces que la gente acabe generando su propio empleo. Así como la gran mayoría de esas personas no cuentan con capital suficiente que le permita adquirir activos productivos, acaba generando un autoempleo de bajísima productividad y por lo tanto de ingresos reducidos. Este autoempleo se refleja en una elevada tasa de subempleo y un elevado número de personas dedicadas a actividades informales que no pagan impuestos ni aportan a la seguridad social. No lo hacen de mala fe, ni por falta de solidaridad. Por un lado, los pagos de impuestos, pensiones y seguro de salud representarían una reducción significativa de sus ya reducidos ingresos. Por otro lado, juzgan que los bienes públicos, seguridad, justicia, por ejemplo, son para las capas pudientes de la población. La eventual pensión sería minúscula y los servicios públicos de salud, aunque precarios, son gratuitos y se juzgan suficientes para cubrir esos requerimientos. En Colombia la tasa de desempleo abierto con respecto al total de la población económicamente activa es del orden del 10% y la tasa de subempleo fluctúa entre 25 y 30%, de tal modo entre 35 y 40% de la población colombiana no tiene ingreso o no tiene un ingreso o tiene un ingreso muy precario. En esas condiciones no debería sorprender la existente elevada tasa de informalidad de la población. Superar todo eso pasa por construir una nueva economía, superar esos desafíos. La actual economía a lo largo de las últimas décadas ha sido incapaz de hacerlo. Antes bien, la manera en que se ha sido gestionada pareciera que los hubiera agrandado o en el peor de los casos los hubiera generado. Por supuesto, no es posible construir una economía al margen de lo que ocurre en el contexto internacional. El mundo, particularmente el desarrollado, está cambiando aceleradamente en términos tecnológicos, empresariales, económicos, políticos y geopolíticos, para mencionar los principales aspectos. Los cambios son tan numerosos y profundos que parece más apropiado hablar de un cambio de era que una era de cambios. Dicho contexto atraviesa en primer lugar por un cambio tecnológico gigantesco que está desarrollando una tecnología muy distinta a la de hace muy pocos años, que ha dado pie a lo que se conoce como la economía digital, que además es transmitida muy rápidamente a todo el mundo por la manera globalizada en que se encuentra, aunque varias regiones de América Latina pareciera quedar al margen de dichos avances. Esta nueva tecnología implica nuevas formas de comunicación, un uso masivo de las computadoras cada vez más rápido, con mayor capacidad de procesamiento y de almacenaje, un desarrollo extendido de aplicaciones que están modificando muchos aspectos de la vida diaria y un uso extensivo del Internet que produce una disponibilidad abundante de información. La segunda cuestión que debe tenerse en cuenta es que gracias a esos cambios tecnológicos y a los otros que estos inducen, el capitalismo del siglo XXI va a ser muy distinto al capitalismo del siglo XX. Las tendencias que se observan al respecto son claras, implicarán nuevas maneras de producir, más flexibles, descentralizadas y terciarizadas, lo que implicará menos empleo directo y más indirecto, aunque de mayor productividad. Se realizará cada vez más masivamente a través de robots, teletrabajo y virtualidad. Implicará empresas más pequeñas, más horizontales, con claras dependencias tecnológicas y económicas de otras empresas de las que derivarán su existencia. Como consecuencia, la forma de socializar ya no se dará en el trabajo en la universidad, sino en las familias, en grupos pequeños o empleando las redes sociales, y se realizarán muchas veces sin contactos personales, sino solo virtuales. Implicará también nuevas formas de gestionar las empresas con decisiones estratégicas y operacionales, así como con sus operaciones, financiamientos y abastecimientos mayoritariamente realizados en localizaciones distintas conforme a la rentabilidad relativa de las mismas. Las compras y ventas se harán en ámbitos globales, en gran medida producidas a través de Internet, lo que producirá una reestructuración de los centros comerciales, que se convertirán fundamentalmente en centros de entretenimiento o centros de servicios personales que no pueden ofrecerse virtualmente, como cortes de pelo, por ejemplo.
Las formas de hacer negocios serán también distintas, más masivas para seguir usufructuando economías de escala, pero cada vez más personalizadas gracias al Internet y las computadoras. La producción de manufacturas habrá transitado así desde una producción artesanal a una producción fabril y masiva, para finalmente arribar a una fabricación personalizada de gran escala, de bienes con características definidas individualmente a solicitud del demandante y con costos fijos y marginales muy reducidos. Asimismo, se consolidarán nuevas formas de hacer transacciones. Seguramente seguirán existiendo los mercados como los conocemos para comprar zapatos, relojes o automóviles, pero habrá cada vez más y serán cada vez más importantes los bienes y servicios de carácter gratuito. Esos bienes gratuitos no se tramitarán ni transarán en los mercados. Ya existen actualmente, los conocemos día a día, Android, Linux, Firefox, Wikipedia, etc. Seguramente seguirán apareciendo muchos más. Coexistirán y de hecho ya está ocurriendo con los llamados bienes comunes de propiedad comunal. Durante las últimas décadas, la ortodoxia vigente, apelando a la llamada tragedia de los comunes, insistió que la mejor manera de gestionarlos era generando derechos de propiedad individual sobre los mismos y transándolo a través de los mercados. La señora Ostrom, Premio Nobel de Economía en 2009, demostró en un trabajo monumental realizado en todo el mundo que dichos bienes comunes eran mejor administrados por acuerdos de cooperación entre los participantes. Coexistirán también con los llamados bienes compartidos, transados fuera de los mercados, a través de acuerdos de cooperación cada vez más frecuentes gracias a la proliferación de aplicaciones e Internet, lo que implicará reducción de costos y un uso alternativo de los recursos liberados. Finalmente seguirán existiendo los llamados bienes públicos, la mayoría de las veces generando externalidades o monopolios naturales en los que la demanda es insuficiente y los costos medios acaban siendo superiores a los costos marginales. En casi toda América Latina eran ofrecidos a través de empresas públicas, que desde hace un par de décadas se privatizaron casi todos aduciendo ineficiencias o irregularidades, y para evitar los excesos y el monopolio natural se crearon organizaciones reguladoras paralelas. Los resultados no siempre fueron adecuados y en muchos casos dichos bienes públicos se están volviendo a ser afectados por empresas u organizaciones de carácter público o paraestatal. Y los cambios económicos indicados vienen acompañados por una nueva actitud ecológica casi universal, orientada a superar los problemas derivados de la contaminación ambiental, que comienza a abrumar el planeta, en particular los problemas de los desechos y el cambio climático. Esta nueva actitud parece plasmada en gran medida en los acuerdos sobre el uso y aprovechamiento de los bienes comunes de la humanidad logrados en la Conferencia de París sobre el Clima, realizada en diciembre del 2015. El Acuerdo de París estableció un límite para el aumento de la temperatura global por debajo de 2 grados, un compromiso de los países desarrollados a partir del 2020 para ofrecer $100.000 millones para estimular el desarrollo de las economías verdes, metas de reducción de gases de efecto invernadero cada 5 años, metas de reducción de la producción de carbón, de tal manera que en el 2050 se logre la meta mundial de carbón neutro. Las consecuencias del acuerdo comienzan a materializarse. Francia prohibió la venta de vehículos diésel y gasolina a partir del año 2040 y cerrará sus centrales termoeléctricas a base de carbón a partir del 2022. La firma sueca Volvo, perteneciente a la china Geely desde el 2010, anunció en julio del 2017 que a partir del 2019 solo producirá automóviles eléctricos o híbridos. Lo que sugieren dichos anuncios es que la sustitución de vehículos a combustiones por eléctricos es una cuestión de tiempo y no muy largo tiempo. Y si la demanda de combustibles fósiles se reduce, la producción de petróleo lo seguirá. El 6 de julio del 2017, el ministro francés de la Transición Energética anunció que Francia ha decidido prohibir todo nuevo proyecto de exploración y por lo tanto de explotación de petróleo, gas o carbón, añadiendo que teniendo en cuenta el agotamiento de los yacimientos que están activos actualmente, esto conducirá al fin de la explotación para el año 2040. La tendencia pareciera tan clara que Arabia Saudita, el mayor exportador mundial de petróleo, anunció en abril del 2016 un plan de 15 años para la transformación de su economía a fin de reducir su dependencia del petróleo de tal manera que el 2020 podamos vivir sin petróleo. Lo que sugiere lo anterior es que en muy poco tiempo
La producción petrolífera y carbonífera solo se destinará a petroquímica y aceros, lo que implica que aquellos países con producciones petroleras con costos elevados de exploración y producción por ser petróleos pesados o carboníferos de poco contenido de coque, que es el tipo de carbón que se emplea para la producción de activos, saldrá del mercado, y ese es el caso colombiano. Lo anterior sugiere claramente que a no muy largo plazo las llamadas energías limpias, hídricas, eólica, solar y nuclear, aunque sobre estas últimas existe una prevención generalizada por los accidentes que ha producido, serán los dominantes en los patrones energéticos de los países. Los cambios anteriores se están dando además en medio de unos cambios geopolíticos gigantescos. Mientras pareciera que los Estados Unidos declinan aceleradamente, entre otras razones por las incomprensibles decisiones de su actual liderazgo del presidente Trump, que pretenden aislarlo y protegerlo, entre comillas, China comienza a consolidarse como la nueva potencia emergente, probablemente la primera economía mundial en pocos años, cada vez con un mayor compromiso por el libre comercio y la globalización paradójicamente. Para ello seguramente jugará sobre dos espacios económicos claros: el Pacífico, fortaleciendo sus relaciones económicas con los países de dicha cuenca, y Eurasia, en particular en donde se localiza la mayor población mundial y dos de las tres más grandes economías mundiales, la Unión Europea, China y los Estados Unidos, para lo cual viene liderando la construcción de lo que ha dado por llamarse las nuevas rutas de la seda. Todo esto suena bien para Europa y Asia, pero el incremento de la importancia relativa de sus relaciones ¿no implicará acaso la disminución de otras relaciones? ¿No implicará acaso el retroceso relativo de América Latina frente a Europa y Asia y particularmente de Latinoamérica? No es que América Latina no tenga relaciones comerciales con China, las tiene y abundantes. China ya es el principal socio comercial de Perú, Chile, Brasil, Argentina, para lo cual desplazó a Estados Unidos. Derivado de esos cambios tecnológicos y geopolíticos, lo que estaría configurándose es una repartición mundial de roles productivos. Y lamentablemente, en esa asignación de roles, África y América Latina seguirían siendo las regiones proveedores de materias primas. En el caso latinoamericano, con dificultades para generar empleo para la mayor parte de su población. En ese contexto, Colombia y América Latina en general seguirán en lo mismo, dependiendo de la explotación de sus materias primas no muy abundantes, en muchos casos con precios reducidos y probablemente con tendencia a desaparecer, apostando unas locomotoras mineras y hidrocarburos que, dadas las tendencias, no tienen futuro económico, por consiguiente seguiremos pobres, inequitativos y rezagados. De tal modo, ¿qué debería hacer América Latina para no quedar al margen de los evidentes beneficios que traerá una relación estrecha entre Asia y Europa con el desarrollo de la nueva ruta de la seda? ¿Qué debería hacer para no rezagarse más en términos de ingresos respecto a los países asiáticos y China en particular? Apostarle a la transformación de sus recursos naturales, desarrollar los aspectos de la nueva economía digital. ¿A qué se dedica América Latina y en consecuencia cuál será su futuro? Depende de la estrategia y las políticas económicas que asuma. Desde los años 80, la ortodoxia económica afirmó con insistencia que para que la economía creciera aceleradamente era necesario liberar los mercados, abrirlos a la competencia internacional, dejarlos que se autorregulen, disminuir la intervención del Estado, es decir, privatizar las empresas públicas y reducir el gasto público para reducir los impuestos para que estos recursos sean invertidos por el sector privado. Y si la estrategia generaba poca ocupación y concentraba ingresos, del gasto público reducido debería subsidiarse a los pobres. Los mediocres resultados de dicha estrategia, en términos de ingreso, crecimiento, son los señalados. Y las razones son múltiples. En primer lugar, sin ingresos fiscales suficientes, no se pudo construir las carreteras ni la infraestructura necesaria para conectar los mercados internos o acceder a los mercados internacionales, ni ofrecer adecuadamente los servicios educativos, de salud y otros bienes públicos. Tampoco se pudo construir una institucionalidad que garantice derechos de propiedad, cumplimiento de contratos y ocupación estatal del territorio.
Segundo, los productores de bienes y servicios transables, exportables o importables, tuvieron que enfrentar la competencia internacional sin protección arancelaria y al mismo tiempo pagar por servicios financieros, de comunicaciones, de transporte y comercialización internos precios elevadísimos comparados a los que pagan sus competidores externos. Y estos precios son consecuencia de la falta de competencia internacional a corresponder a servicios no transables, así como de las ineficiencias existentes en los mercados respectivos. Por ejemplo, en el caso colombiano, competencia monopolística en los mercados de crédito y casi cartel en los mercados de crédito de consumo, según el propio Banco de la República. La regulación estatal fue incapaz de superarlos. Más aún, los productores lo hicieron sin protección cambiaria, porque cuando los precios internacionales de las materias primas eran elevados, producían revaluación de la tasa de cambio, que además, dado los costos financieros locales elevados, inducían a las empresas grandes con acceso a los mercados de crédito internacionales a financiarse en ellos, importando más divisas que revaluaban más aún la tasa de cambio. Y cuando los precios internacionales de las materias primas se redujeron y originaron devaluaciones cambiarias significativas, como en la actualidad, los productos latinoamericanos continuaron pagando precios elevados por dichos servicios básicos. Para que las economías latinoamericanas alcancen a las economías asiáticas, requieren un crecimiento económico que sea elevado y sostenido, pero también inclusivo y sostenible, y ello exige varias cosas. Primero, volver a sus empresas más competitivas y por lo tanto más rentables, para que no solo cuenten con más recursos para invertir, sino para que puedan acceder favorablemente en particular al mercado euroasiático, que dada la evolución probable del contexto internacional, será seguramente el centro del espacio económico mundial del siglo XXI. Segundo, expandir aceleradamente sus capacidades de producción, elevando notablemente sus tasas de inversión inducidas por esa mayor rentabilidad. Para ello en particular requiere cambiar su estructura productiva, para disminuir significativamente su dependencia de la producción de materias primas y permitir su transformación y el desarrollo de los sectores transables no primarios, es decir, los sectores distintos a los productores de materias primas que exportan o compiten con importaciones, sectores agropecuarios, manufactureros, turismo, incluyendo las vinculadas a la economía digital. El cambio de estructura productiva ciertamente está siendo facilitada por la reducción actual de los precios internacionales de las materias primas y por las tendencias derivadas de la decisión mundial de combatir el cambio climático. Sin duda pasa por cambiar en forma permanente la estructura de precios y en consecuencia de la estructura de rentabilidades. Si cambia esa estructura en favor de los bienes y servicios rentables, será posible incrementar la competitividad de las empresas y así será más viable para que vendan más, produzcan más y contraten más gente. En consecuencia, será posible acelerar la expansión de la capacidad de producción de los nuevos sectores líderes, pues las empresas generarán muchas más utilidades, es decir, tendrán más ahorro y por lo tanto podrán invertir mucho más. Y para cambiar la estructura de precios se requieren nuevas políticas económicas. Primero, políticas monetarias mucho más expansivas que las que se han aplicado. Políticas fiscales con otro tipo de tributación para que haya más recaudación y permita más gastos fiscales en bienes públicos como educación, salud, justicia, aseguración e inversión pública para la construcción de las vías de primer nivel, así como las de segundo y tercer nivel que el país necesita urgentemente. Y una política regulatoria que genere más competencia en los mercados en lugar de preocuparse casi exclusivamente por la sobrevivencia del sistema y de las empresas en los mercados. Resulta asimismo particularmente importante realizar una modificación trascendente en la manera que se regula en América Latina y en Colombia en particular. La mayor parte de las veces la preocupación del regulador es asegurar la sobrevivencia de los ofertantes en los mercados, siendo que, por ejemplo, la Constitución colombiana de 1991 establece que la libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. En últimas, las nuevas políticas monetarias, fiscales y regulatorias deben conducir a una nueva estructura de precios que permita una mayor competitividad en las empresas,
Si la empresa es competitiva, es también rentable, y así atraerá la inversión que le permite expandir su capacidad de producción y o modificar su tecnología para reducir sus costos y volverse más competitiva. Esa nueva estructura de precios, consecuencia de esas políticas, debería contemplar una tasa de cambio elevada y estable respecto al dólar estadounidense, unas tasas de interés reducidas, pues las actuales son elevadísimas, siendo que deberían ser similares a las internacionales, unos salarios crecientes que deberían acompañar el crecimiento de la productividad, unos precios de los servicios públicos, casi todos ellos administrados, que deberían ser similares a los internacionales y que actualmente los superan largamente. La falta de competitividad no es ciertamente un problema administrativo, es un problema de precios, y se da cuando el productor es incapaz de producir un bien o servicio a un costo que sea inferior al precio al cual puede venderlo y en el que observa en el mercado. Puede ser también un problema de productividad reducidas o ineficiencia en la manera como la empresa se organiza. Por cierto, se necesitan también otro tipo de políticas concurrentes, que deben escogerse con sentido estratégico, considerando las tendencias tecnológicas, sus implicancias sobre los mercados y las empresas, las derivadas de los acuerdos sobre el medio ambiente y las geopolíticas. Dichas políticas deberían plantearse para que, primero, todos los ciudadanos estén en condiciones de acceder a los bienes y servicios fundamentales. Segundo, existan organizaciones financieras diferentes a las actuales que sean capaces de otorgar créditos masivamente a gente que no tiene los recursos, los ingresos y el patrimonio para ofrecer garantías. Tercero, las empresas productivas deben innovar, deben adaptarse y deben aprovechar ventajosamente las nuevas realidades tecnológicas y geopolíticas del siglo XXI. Cuarto, la innovación y modernización de las empresas, que implica automatización, robotización y sustitución de mano de obra, no resulte generando desocupación laboral. Políticas para que la educación de los latinoamericanos supere la repetición de textos en forma escolástica en todos los niveles. La educación debería formar para resolver problemas de manera creativa y factible, como es el caso de los asiáticos. Asimismo, debería producir el entendimiento de los conceptos, el análisis y el desarrollo de la imaginación y la creatividad por encima del uso y aprendizaje de los instrumentos. Sexto, para que las empresas compartan sus ganancias de productividad, contribuyendo así a mejorar la distribución del ingreso. Para el efecto deberían distribuir utilidades en efectivo, en acciones o en bonos entre sus trabajadores, como es en Europa y en Estados Unidos. Séptimo, para que los campesinos y el medio rural en general y los territorios apartados, incluso los territorios vecinos a las ciudades, progresen de manera concurrente con el medio urbano y superen la brecha que las distancias del resto del país. Se trata de superar la situación de mayor pobreza, mayor carencia de bienes públicos, mayor atraso y menor presencia del Estado que los caracteriza. Resulta fundamental para construir un país en paz y desterrar los cultivos ilegales de coca, marihuana y amapola de manera sostenibles. La construcción de un país en paz representa el signo distintivo actual de la situación colombiana. Y fue un momento el de otros países que atravesaron conflictos armados de magnitud, como Perú y El Salvador. Al desterrar el conflicto armado como medio de solución de controversias, podría presentarse varios puntos adicionales de crecimiento de la economía, al facilitar la inversión que en el medio convulso resulta imposible. Y quiero terminar señalando algunas cosas que me parecen importantes. Es decir, para que los campesinos alcancen un ingreso digno es necesario, primero, rentabilizar el sector agropecuario. Segundo, garantizar el acceso a la tierra y el agua a los campesinos, un problema ciertamente de naturaleza política. Tercero, proveer a los campesinos de carreteras, créditos y asistencia técnica. Cuarto, promover su organización para integrarlos al resto de la cadena productiva. En realidad, se trata de construir una nueva ruralidad con ingresos campesinos decorosos con respecto a nuestra casa común. Resolver la inexistencia de carreteras de segundo y tercer nivel es una cuestión fundamental que exige una inversión fiscal masiva en el medio rural, pues no es el sector privado quien las va a construir.
¿Implicaría acaso la existencia de un plan Marshall para los territorios atrasados de Colombia? Y no solo para ellos, sino incluso para los vecinos a las grandes ciudades que no cuentan con un mínimo de infraestructura económica. Seguramente, pero para ello es necesario resolver la cuestión tributaria. Pero tampoco es suficiente. Se requiere asimismo formular, diseñar y ejecutar proyectos de inversión, de transformación, transporte y comercialización de bienes agropecuarios, mataderos, plantas de embutidos, depósitos y maquinarias para embalar frutas, posadas y albergues turísticos, pequeñas plantas de energía, de aguas potables y saneamiento. Y todo ello requiere financiamiento. Se requiere crédito adecuado a la banca para la actividad agropecuaria y para financiar esos proyectos de inversión, es decir, que se acomode a los ciclos agropecuarios productivos, a tasas de interés competitivas y en montos apropiados, y si este crédito, por razones de rentabilidad para la banca, resulta insuficiente, de los bancos estatales y para los pequeños y muy pequeños productores de esas nuevas organizaciones financieras. Requiere mucha asistencia calificada con respecto a los sueños de los campesinos, con respeto a los sueños de los campesinos, que puede proporcionarle la cooperación internacional y las universidades. Por ejemplo, diseños económicos financieros en todas las etapas del proceso productivo, diseño y verificación de la sostenibilidad ambiental y respeto a la casa común, por ejemplo. Unas palabras finales. Lograr todo lo anterior no es fácil y toma tiempo. Es sin duda un problema político. Las decisiones económicas son en últimas y siempre decisiones políticas. Su abordaje impone un confronte ético, a quién se beneficia, a quién se perjudica. No es ciertamente un imposible. Dadas las circunstancias y los cambios mencionados que están ocurriendo en el mundo, es muy probable que América Latina esté ubicada frente a una probabilidad emergente o ante una emergencia probable en términos del Lonergan, de cambio. Los problemas y desafíos que enfrenta son tan grandes que algo tiene que pasar, mucho tiene que cambiar. Lo que se requiere es un catalizador. En el Perú, seguramente fue la reforma agraria que ejecutada entre 1970 y 1980 cambió la estructura económica, social y política del país. En Colombia podría ser el acuerdo de paz y eso lo veremos en los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 5. Lectura de los comentarios de rigor a cargo del académico de número, doctor Fabio Giraldo. Señores miembros de la mesa, doctor Julio Silva, doctor Enrique Forero, doctor Edgar Reveis, colega y amigo, doctor César Ferrari, señoras y señores. Me es muy placentero cumplir con el encargo de la mesa directiva para comentar la disertación del profesor Ferrari para ingresar a la Academia de Ciencias Económicas como uno de sus miembros. No me voy a detener en la larga y meritoria hoja de vida de nuestro ilustre profesor, que como todos ustedes lo saben, ha tenido una larga trayectoria al servicio de la enseñanza y práctica de la ciencia económica, mostrando cómo se aplican sus conocimientos teóricos para ayudar a solucionar los problemas sociales más urgentes, realizando aportes específicos en muchos de los campos donde en la práctica se ejerce nuestra actividad profesional. En especial, como lo acabamos de escuchar, indicarnos la economía política de las políticas económicas del mundo de hoy. Desearía, empero, señalar uno de los aspectos que más me ha llamado la atención de la actividad profesional del profesor Ferrari: la imperiosa necesidad para nuestros países de formar profesionales que se dediquen a los aspectos sustantivos de la profesión con un enfoque local y así atender las demandas de un mundo interrelacionado e interconectado sistémicamente por la competitividad y productividad económica de las actividades humanas. La postura teórica a nivel económica del profesor viene de su formación en los modelos económicos de equilibrio general computable, con una visión, como nos lo señaló, más microeconómica de la economía, o
obteniendo de esta forma una mejor y mayor entendimiento del funcionamiento de las empresas, sectores y mercados, para hacer macro desde la micro y así ofrecer sus recomendaciones de política económica basadas en el conocimiento empresarial. En sus propias palabras, si nuestras empresas no crecen y progresan, ¿cómo se puede esperar el progreso de la economía? Para él, Colombia, y por extensión América Latina, salvadas las peculiaridades de cada país, no podrá solucionar sus complejos procesos de construir la paz, a menos que en los próximos años se crezca a tasas similares a las asiáticas, para lo cual se necesitan empresas sólidas y competitivas en el marco de la cuarta revolución industrial, caracterizada por transformaciones tecnológicas digitales, base de la productividad económica en el siglo XXI. Al escuchar su ponencia, se evidencia la forma como César se acerca a la economía. En ella priman más los aspectos aplicados de política económica que los de la teoría pura. En sus trabajos de equilibrio general no se omiten los mercados más complejos de la economía, donde interviene el dinero, no como una mercancía más, sino el dinero en su fusión más compleja de la sociedad capitalista, el dinero fiduciario, dinero psicológico en última instancia, encargado de otorgar en sus interacciones confianza, esto es, un intangible inmanente que da sentido a la sociedad en su conjunto. Este enfoque está implícito en los aspectos sustantivos de su ponencia y al no ser visibles, no nos revelan, como se mencionó, la naturaleza psicológica de la adhesión de los miembros de la sociedad a la institución social del mercado. En teoría, una de las aporías más comunes en la aplicación de nuestra profesión se encuentra en la separación de la determinación de los precios de los bienes y servicios con el mercado del dinero. La teoría cuantitativa en sus versiones neoclásicas, aún en uso en algunas de las universidades del país, postulan la neutralidad del dinero, insostenible lógicamente, a no ser que se piense que el dinero tiene valor cero y por lo tanto su precio es nulo. Teóricamente, estamos frente a un truco conocido por el profesor Ferrari, donde en sentido estricto no hay dinero en dichos modelos teóricos. Si se quiere construir un modelo en el cual su precio sea diferente a cero, este debe tener un papel real donde interviene el cambio tecnológico y sus efectos en la productividad de los factores, los cuales se encuentran en las transacciones donde se utiliza este medio para las operaciones de oferta y demanda, como lo ha hecho expreso en su ponencia. Los supuestos con los que se construyen los modelos son una exigencia teórica con profundas consecuencias prácticas. El dinero importa, pero en el manejo de la realidad de los mercados no es lo único a tener en consideración. El modelo no tiene por qué coincidir con la realidad, sirve solamente para pensarla. En la vida práctica es evidente de suyo que cambios en la esfera monetaria afectan las variables del proceso real y por ello la inflación no es un solo problema monetario, es un fenómeno con profundos efectos diferenciales en la vida de la sociedad, donde unos ganan, los dueños del poder, y los otros, los de siempre, solo reciben algo si el proceso en términos relativos lo permite. Este es un problema crucial y lleno de dificultades en el ejercicio de la profesión de economista y lleva a incomunicaciones serias entre teoría y práctica, ciencia y técnica, o para entrar en la discusión más fuerte de la presentación del profesor Ferrari, entre teoría y política, o más específicamente entre las aplicaciones de las teorías a los problemas de la política económica. Estas dificultades no son exclusivas de la profesión, se encuentran en cualquier teoría. Nadie podrá desconocer las diferencias que hay entre la física teórica y sus aplicaciones a la ingeniería, o las existentes en la biología y sus aplicaciones a las diversas ramas en las que se encuentra dividida la especialización de la medicina en el mundo de hoy, y esto sin entrar
para evitar discusiones más profundas de las diferencias existentes entre la psiquiatría y el psicoanálisis, por ejemplo. El problema en economía es un poco más hondo. Sus dificultades y aporías vienen aparejadas con fuertes distorsiones políticas en la concepción del tipo de sociedad que queremos y la forma como ésta debe operar. Su raíz se encuentra en las confusiones entre el modelo y la realidad, y lo más complejo y común en el trabajo práctico, cuando éste se encuentra colonizado por el fundamentalismo, o sea, cuando el modelo no coincide con la realidad. Lo que está mal desde el fundamentalismo es la realidad y no el modelo. Razón tenía por ello el profesor Krugman al describir la sensatez e insensatez de los economistas, y particularmente tomando el ejemplo de un economista experimentado como el profesor Ferrari, al describir su trabajo de la siguiente forma, comillas: se trata fundamentalmente de deshacerse de las ideas malas, pero es como las cucarachas por el retrete, tarde o temprano vuelven. César, como muchos de los académicos de nuestra institución, tiene su origen profesional en estudios de ingeniería, los cuales, al combinarlos con una buena formación matemática, le permiten construir modelos de equilibrio en el cual se balancean y rebalancean los precios básicos de la economía y las posiciones relativas en términos de costo-beneficio de los precios de los bienes y servicios en los diferentes mercados y sectores del proceso productivo, sin omitir la gran dosis de incertidumbre que hay en la dinámica económica. Pero César no es un economista sin conocimiento del funcionamiento del Estado, y mucho menos un tecnócrata con verdades inmodificables o con leyes extraídas de un algoritmo matemático o de un índice compuesto para medir el proceso de producción o su distribución entre el conjunto de los miembros de la sociedad. Es un economista con calificaciones técnicas, un tecnopols, pero con fuerte inclinación hacia la elaboración y discusión, como lo acabamos de observar, de la política económica, reclamando conocimiento de causa en su elaboración para no quedar atrapado en las tentaciones populistas, pero defendiendo no el statu quo, sino una orientación alternativa según la cual el propósito de la actividad económica es mejorar el bienestar de la totalidad de los ciudadanos y no el nivel de vida material de las élites más ricas y acomodadas de la sociedad. Trabajo científico y análisis de la realidad social hacen parte integral del quehacer cotidiana del ilustre profesor. Sus modelos de equilibrio general computables, por su propia naturaleza, son creaciones de un mundo artificial donde todo se reduce a un lenguaje binario, 1 o 0, que en economía y particularmente en política económica se traduce en una cromática que en el mejor de los casos agrega los grises a las posiciones extremas de los blancos y negros con los cuales se sitúan los extremos políticos del debate económico en el mundo contemporáneo. Como se recordará, en buena parte del capitalismo del siglo XX, esta cromática concebía el mundo de una forma bipolar, dividiéndolo en dos extremos, izquierda y derecha, dependiendo del tipo de fundamentalismo con el cual construían su propia verdad las políticas económicas en disputa. Estas, de una forma muy simplificada, pero acorde con la inmensa mayoría de católicos existentes en el país, según las encuestas más recientes sobre el tema, podemos presentar simplificadamente de la siguiente forma: una cristología marxista con fuerte influencia clerical, o una cristología mercantil neoconservadora, donde el mercado es considerado como un sustituto casi perfecto de la fe o de la creencia. Disputas ideológico-políticas que cambian de vestido como el emperador y son fuente de malestar material y psíquico, como es evidente en muchas de las irracionalidades
que observamos cotidianamente a nuestro alrededor. En materia económica, las tradicionales disputas sobre la teoría del valor y la distribución, la producción y el intercambio, o en términos de Marx, para tomar a este ilustre pensador tan celebrado en estos días en varias partes del mundo, las diferencias entre el trabajo concreto y el trabajo abstracto y sus implicaciones para las discusiones entre crecimiento y desarrollo económico son partes de estas tensiones a nivel material y psíquico. Ellas han llevado a disputas políticas donde sobresalen las discusiones al interior de la profesión entre mercancías y valores, bienes privados y bienes públicos, disputas que se traducen en los enfrentamientos políticos entre derechos humanos y economía o en la confrontación entre los modelos algebraicos y la acción humana. César, cuando ocupó el cargo de director gerente general del Banco Central de la Reserva del Perú en el primer gobierno de Alan García, prefirió renunciar a su cargo antes de ceder a los intentos del presidente de nacionalizar la banca en 1987, en un acto de coherencia con su postura intelectual de académico preocupado por los asuntos públicos. Su actitud la podemos resumir de la siguiente forma: en política económica se debe ser prudente y las decisiones de política deben estar orientadas a realizar el mayor daño posible, buscando el mejor balance para los sectores más débiles de la población. Esta posición ilumina el universo intelectual a la hora de buscar los objetivos políticos finales de la macroeconomía: el empleo, el crecimiento y los niveles de vida, como lo acabamos de observar extensamente en su ponencia. Estos objetivos contrastan con los intermedios y de corto plazo, fuertemente enfatizados por los tecnócratas al servicio del pensamiento político neoconservador, que enfatizan, como todos ustedes saben, en las tasas de interés, la tasa de inflación o los tipos de cambio, sacrificando en muchos casos los principios del bien común y el interés general. Si el profesor Ferrari ocupase hoy la dirección del Banco de la República en Colombia, seguramente se apartaría de las posiciones populistas sin necesariamente estar de acuerdo políticamente con su paisano, el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Coincidiría con él en que tarde o temprano el fracaso de dichas políticas vendría de lo traumático e irresponsable de agravar los problemas sociales de los países incautos que se rinden a su hechizo. Trátese de la economía norteamericana de Trump o del presidente Maduro en Venezuela. Una visión tecnocrática e ingenieril de la economía, fundamentada en un horizonte teórico sumiso a la ortodoxia neoliberal, aquella que concibe la política económica como una nota a pie de página de las exigencias de los mercados financieros y de capitales globales, sustentados en sus postulados básicos, la eficiencia y la autorregulación de los mercados, actuando con la mínima regulación estatal, es una posición muy alejada de la ideología política de nuestro nuevo miembro de la academia. Es él un exponente de modelos alternativos al statu quo, los cuales son impensables para muchos de los fundamentalistas a los que me he referido anteriormente. Como buen ingeniero, tiene una buena familiaridad, como lo señalé, con los sistemas computables, sin los cuales es imposible moverse con solvencia en el mundo digital, incluidos sus aparatos mecanos o juguetes llamados pomposamente inteligencia artificial, pero que son simples apéndices para operar en el capitalismo del siglo XXI. Las tecnologías informáticas son instrumentos para pensar y actuar en la realidad, pero no son sino una parte de ella. Lo instrumental hace parte del mundo de la vida, pero la vida es irreductible a la ciencia, la técnica, sus innovaciones, las productividades y demás leyes que se trazan a través de la economía. No caer en esta falsa oposición
es uno de los méritos del trabajo que acabamos de escuchar del profesor Ferrari. La dimensión digital es parte integral y básica de nuestro mundo. Vivimos en un espacio físico y en un tiempo digital repleto de instrumentos, herramientas y objetos, pero la belleza de la vida no se agota en los instrumentos. Hay sistemas complejos de comunicación y visiones del mundo que no se agotan ni se agotarán en la dimensión funcional instrumental de la sociedad. Esta dimensión César la sigue cotidianamente a través de sus modelos de equilibrio y sus sistemas estadísticos de seguimiento y verificación, sin omitir que las variables económicas no se pueden ver al margen de las condiciones históricas particulares y de las limitaciones propias de las técnicas y teorías económicas, las cuales se encuentran, como lo he señalado, llenas de trucos, abstracciones y modelos con los cuales se tiene una visión simplificada, pero muy potente, y si no se interviene con la democracia, peligrosa para la realidad social. La visión técnico-científica de la economía es una visión muy simple y abstracta de la sociedad, pero sin ella resulta delirante tener un punto de vista sobre la realidad. Igualmente delirante es confundir el modelo abstracto con la realidad concreta o tratar los factores de la producción como productos e insumos al margen de su función social. Para prevenirnos de estas dificultades de la teoría económica como ciencia social, es de gran utilidad acercarnos a la obra de nuestro nuevo miembro de la academia. La distinción entre ingeniería y economía, matemática y sociedad, nace de la faceta humana del trabajo, considerado a nivel individual como fuerza humana concreta y a nivel colectivo como capital o fuerza humana abstracta que ha sufrido un proceso complejo de transformación mediado no solo por el dinero que se ha convertido en capital, sino por el proceso de producción e intercambio en una sociedad histórica concreta, la sociedad capitalista. En dicha sociedad, el trabajo no es equivalente a las demás mercancías que se intercambian en el mercado y el capital no es un simple factor de producción, sino un poder político sobre el conjunto de la sociedad. Trabajo y capital no son solo factores de producción para manipular e insumos para agregar al proceso productivo. Son al mismo tiempo relaciones sociales de poder político, económico y de dominación psíquica, por más que los tratemos de reducir a términos matemáticos para efecto del cálculo económico, el cual jamás se agotará las condiciones humanas por estos procedimientos. Así la sociedad, así nosotros los economistas, así en la academia, hagamos como si así fuese. El álgebra económica lo calcula y lo mide todo, dejando de lado los efectos de sus cálculos sobre la vida de los individuos concretos en la mayoría de los casos, omitiendo cómo padecen o disfrutan sus efectos los individuos en la sociedad. La ingeniería económica trata del trabajo como una mercancía ordinaria, induciendo a muchos al error de pensar que el trabajo es como el acero o los metales. Esta visión omite el aspecto fundamental del mismo y particularmente el trabajo abstracto social como fuente básica del valor agregado de la sociedad. Los insumos y productos propios de las funciones de producción de la economía retiran del proceso productivo lo esencial, las motivaciones y las pasiones en la realización del trabajo, sin el cual este insumo estratégico no funciona en la realidad, aunque pueda ser instrumentalizado matemáticamente en las teorías. El hierro, el acero, la plata o el níquel hacen lo que se les manda hacer, pero el individuo concreto, la persona singular, como lo sabe cualquier gerente de empresa preocupado por las relaciones humanas de la misma, invierte grandes cantidades de dinero para motivar
y estimular a sus trabajadores para que aumenten la productividad. El trabajo convertido en una especie de partícula elemental de la física cuántica cercena las potencias creativas del valor trabajo, convirtiendo al mundo social en un inmenso arsenal de mercancías donde todo se compra y se vende y la sociedad deviene en un supermercado y el sistema financiero local en red en una especie de casino planetario. La distinción entre tecnocracia ingenieril y economía política hunde sus raíces en la comprensión de la dimensión humana del trabajo individual y colectivo en la sociedad capitalista. Para Ferrari, el desarrollo del capitalismo en las últimas décadas no se puede comprender sin tener en cuenta las tensiones geopolíticas globales como la acabamos de escuchar y particularmente los avances e innovaciones técnico-científicas en el mundo de las comunicaciones, en los procedimientos informáticos, en la creación y aplicación de nuevos metales y en la manipulación genética, sin los cuales no se pueden comprender las nuevas instituciones del mundo contemporáneo y los procesos que las acompañan a nivel individual y social, con énfasis en la empresa, gobiernos y mercados. Los modelos matemáticos a nivel macroeconómico, cuando se manejan sin un conocimiento adecuado de la estructura económica de la sociedad, emplean hipótesis e identidades que llevan a conclusiones desconcertantes y opacas, rechazando en no pocos casos hechos probados, fingiendo una ignorancia extravagante y simple como la de los adalíes del libre mercado, de los cuales el profesor en sus columnas semanales en El Espectador trata de alertar a sus lectores. El sistema financiero global en red invierte grandes capitales para digitalizar la globalización económica en curso, definiendo así los procesos de acumulación y desigualdad existente, sin los cuales no se puede dar cuenta y razón del capitalismo, como lo ha denominado Ferrari esta noche, del siglo XXI. La organización social, política, económica y cultural, basada en la economía de mercado y en el mundo occidental en las pseudodemocracias representativas y su sistema de valores, productos de la dominación y explotación del poder político ejercido por el liberalismo filosófico. En los últimos siglos, ha bañado, penetrado y moldeado la totalidad del mundo de la vida, alterando y creando nuevos equilibrios de poder político y económico a nivel global, marcando, como ha sostenido Ferrari, una nueva forma de capitalismo. Este capitalismo en Colombia y en los países latinoamericanos debería abordar la era de los cambios de la economía digital y las nuevas formas de producir y socializar a través de la red. La transformación de los bienes comunes, coexistiendo con los cambios tecnológicos señalados, darán lugar a mejores formas de administración y cooperación por acuerdo entre participantes, tal y como nos las acaba de señalar en la ponencia. Este aspecto es de gran importancia para la consolidación del proceso de paz en Colombia. Tendremos que promover prácticas económicas con valores alternativos, donde la vida prime sobre el dinero y la efectividad de la cooperación sobre la competencia mercantil, allanando el camino hacia el desarrollo de economías de colaboración, las economías que en nuestro país ya impulsan en muchos de nuestros territorios las dignidades campesinas. Dichos movimientos nos recuerdan que la economía es una actividad humana construida por prácticas enmarcadas en instituciones insertas en culturas específicas, donde tiene lugar las prácticas de producción, consumo e intercambio, prácticas económicas y ante todo sociales, orientadas no solo a la maximización de beneficios, sino también a la satisfacción de las necesidades básicas de los seres humanos que están concernidos. Las prácticas económicas comunitarias son una forma
alternativa de ver y concebir el mundo. Son una reacción contra aquellos que se han apropiado de los valores colectivos de la sociedad, presentándolos como valores individuales. Son una reacción contra el pillaje, la dominación y explotación de los dueños del poder monopólico que han creado economías inhumanas, sembradas de pobreza y desigualdad. Son prácticas de cooperación realizadas por seres humanos, personificando sus maneras de ser y pensar, sus intereses, valores y proyectos, no solo individuales y colectivos. Es la explosión de las comunidades en los territorios clave para construir un país en paz. La práctica de las dignidades campesinas son nuevas formas de poder, implican cambios sustantivos en la sociedad y reclaman la posibilidad real y efectiva de que todos, como sostiene Ferrari, podamos vivir y disfrutar la sociedad capitalista, transformando muchos de los aspectos de la lógica económica, donde el crecimiento y la acumulación de capital sean un medio y no un fin de la sociedad. No se trata, por supuesto, de destruir instituciones, de destruir las instituciones centrales de la sociedad, pero sí de transformarlas, democratizarlas en su profundidad histórica social. Los precios son un instrumento donde se expresa el mercado en tanto institución con un fuerte contenido funcional instrumental. No son valor sustantivo como la justicia y la libertad, que son, como lo sostiene su ponencia, el tema central de la política. Cambiemos nuestras formas antidemocráticas de relacionarnos y su manera de crear la realidad. Regulemos el mercado conectando la política con el mundo social, asignándole un nuevo valor al territorio como lugar central de la vida ciudadana y no como un simple auxiliar de la articulación de lo político con lo social, en tanto lugar donde se expresa la vida común, la vida social, vida donde se conecta lo urbano, lo rural y lo medioambiental como servicios públicos donde ocurre la vida fundamental, la vida ciudadana. César, en su trabajo, nos ha presentado una visión sistémica para afrontar los problemas de economía política y las políticas necesarias para hacer un país en paz, insistiendo sobre la necesidad de un trabajo complejo y con visión de largo plazo, sin omitir cómo las decisiones económicas fundamentales son siempre y en todos los casos decisiones políticas. Es muy grato para mí, como para los demás miembros de la mesa directiva, darte la bienvenida a esta tu casa, estimado profesor Ferrari. Muchas gracias. Seis, toma de juramento, entrega del diploma y de la medalla al doctor César Ferrari por el presidente de la Academia, doctor Julio Silva Colmenares. Profesor César Ferrari, ¿promete usted cumplir bien y fielmente los estatutos de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, especialmente en lo relacionado con la defensa y desarrollo de la economía nacional y del pensamiento económico colombiano? Sí, prometo. Si así fuere, la sociedad y la academia lo exalten, si no, lo censuren. La Academia Colombiana de Ciencias Económicas, en atención a los méritos científicos, docentes e investigativos que concurren en el señor don César Ferrari y a su contribución al pensamiento económico colombiano, ha tenido bien nombrarlo su individuo correspondiente,
y para que conste les pide el presente diploma. Bogotá, Distrito Capital, 5 de diciembre de 2017, el presidente Julio Silva Colmenares, el secretario general Edgar Reveí Roldán. Muchas gracias. Invito a la esposa del profesor César Ferrari a que venga y le imponga la medalla que lo acredita como miembro correspondiente de nuestra academia. Bienvenido a esta, Muchas ahora gracias. sí, su casa de nuevo. 7, vino de honor ofrecido por el nuevo recipiendario. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Mira esto, Sí, sí, muy amable. para que lo pongas ahí adentro. Muchas gracias. Me alegro mucho. Metamos esto acá, antes que se infiltrate.